Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Empezamos entonces la clase de hoy. Estamos hablando de todo lo que era las compatibilidades en los 7 cuerpos. Hablamos ya del cuerpo físico, entramos al cuerpo vital y en el cuerpo vital, dentro del cuerpo vital, habíamos empezado a hablar del cuerpo de la sangre. Estuvimos hablando de la sangre bastante. Y antes de continuar y pasar a un siguiente tema, dentro del mismo cuerpo vital y dentro de los demás cuerpos, me gustaría saber si de ese tópico tienen alguna duda de la sangre, sobre la sangre, si queda alguna pregunta de la clase anterior. Entonces, Maestro, sí, adelante. maestro, licencia, hay una MACDU levantada del ser que está como Lepidia Lepidia. a Laguna. Adelante, Sí, Lepidia. maestro. Entonces, Buen día, venerable maestro Edón Dagón. A mí me quedó, yo quedé pendiente de una pregunta ahí. La pregunta es, ¿cómo, por qué algunos seres les cambia la sangre sola Inti, por ejemplo, tomando jugo de limón o bueno, no sé, de una forma fácil? Aquí hay una antropogenia, la venerable Mahatma Gandhi, que ella no hizo nada y ella se mandó a hacer el examen de sangre y le salió que le había cambiado de AB positivo por O positivo, pero ella no hizo ningún tracto ni eso fue antes del alentamiento que hizo el venerable maestro Samael y otras personas porque no les cambia la sangre así de fácil. Y esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿qué sucede en la sangre o qué sucede en el mocierto en que el maestro Samael da la orden de que se cambie el tipo de sangre? ¿Por qué sucede ese cambio, maestro? ¿O qué sucede en el organismo? ¿Por qué se cambia la sangre con sola Inti, con el verbo de él? Quiero saber es qué sucede en la sangre. ¿Sí me entiendes, Marcela, la pregunta? Sí. Bueno, para darle contesta a vuestra pregunta, hay que recordar lo que estábamos hablando de lo que eran los antígenos. En general, un antígeno en la sangre es, digamos, por decirlo con voz clara, es un elemento extraño, es un extraño elemento, pero que ya va inmerso en la sangre, ya va ahí, inmerso. O sea que, licencia un instantito. Es un elemento que ya viene con uno, pero a decir verdad es un estorbo, es un agente extraño. Entonces, ese agente extraño, si se pudiera uno liberar de él, pues magnífico. Magnífico sería. No obstante, en el cuerpo ya se convive con él, se puede convivir y la persona puede disfrutar de buena salud conviviendo con él, con una convivencia con él. Recordando lo que hablábamos
que hay 42, más o menos 42 antígenos diferentes, pero esos 42, los grandes relevantes, los digamos, mega relevantes, son el antígeno A, el antígeno B, y aún más relevante que esos dos, el antígeno RH. Y que, continuando con el recorderis de lo que vimos el lunes, el que no tenga ningún tipo de antígeno es 0 RH negativo, no tiene ninguno. Lo que la gente llama O. Y el que tiene los 3 antígenos es ABRH positivo. Ahora bien, es una cosa importante hacer ver que a veces la cantidad de antígenos que fluyen en una persona, llamémoslo la densidad, la palabra se llama densidad, no es la misma. Vamos a explicar eso. Digámoslo así, que por cada centímetro cúbico o por cada mililitro de sangre, hay X cantidad de tal antígeno. 2 personas pudiendo tener el mismo tipo de sangre pueden tener una cantidad de antígeno menor. Vamos a decir un número. No tengo aquí el dato exacto pero vamos a decir algo. Supongamos que por cada, vamos a hablar en centímetros cúbicos. Digamos que, vuelvo y digo, por decirlo así, algo, en cada centímetro cúbico de sangre encuentra, digamos que 10 partículas por millón del antígeno A, por decir algo. Y en otro paciente, en otra persona que teniendo el mismo tipo de sangre de ella, que supongamos que tiene ese antígeno A también, le va a encontrar 5 partículas por millón, o sea, la mitad del otro. Y habrá otro que tiene de pronto 2 partículas por millón. Incluso hay algunos que tienen 1 partícula por millón. O sea, teniendo el mismo tipo de sangre, la densidad de esos antígenos no es la misma. Hagan de cuenta, eso es como cuando sus mercedes tienen una bebida, un jugo, lo hacen aguado o lo hacen bien concentrado. Algo así, para que vayan entendiendo. O sea, no hay una gran cantidad de antígeno. Entonces, la dama que tiene AB, RH independiente del RH, sea positivo o sea negativo, vamos a suponer que es RH positivo, ABRH positivo. Y de pronto comienza a tomar unas bebidas como el limón, que es altamente alcalinizante de la sangre, pues prácticamente hizo desaparecer los antígenos pocos que había y quedó 0 RH negativo positivo. Quiere decir que esos antígenos que tenía ella eran de una concentración no elevada, una baja concentración, baja densidad en la sangre, y que fácilmente fueron sacados de esa sangre. Yo de todas formas se les dice a las personas que
no se preocupen, aquí no se trata de que todos sacar los antígenos que podamos tener, sino limpiar la sangre en otros campos, y si de pronto dentro del proceso y de evolución que tengamos, pues nos vamos liberando de esos antígenos, pues magnífico, magnífico, como le pasó a la dama, porque los cítricos tienen un enorme poder. Ahora bien, habrá otras personas que de pronto tengan la concentración y la densidad mucho más abultada, mucho más grande, y eso hará que no se produzca esto. De todas formas, esa concentración no es solamente la que está en la sangre, sino la misma programación que está en las células madres, en el tejido óseo donde se forma la sangre, o en los órganos que son hematopoyéticos. Hematopoyético quiere decir lugar donde se forman los hematíes, los glóbulos rojos. Leucopoyético, lugar donde se forman los glóbulos blancos. Hematolítico es lugar donde se mueren los glóbulos rojos. Y hematopoyético, leucopoyético es lugar donde mueren los glóbulos blancos. Todo esto, hay órganos como el vaso, que son leucolíticos y leucopoyéticos, hematolíticos y hematopoyéticos. Entonces, todo hace ver que esta labor que hizo la dama con esta dieta, pues mejoró en gran forma el nivel de producción de su sangre, haciendo que su sangre naciera más limpia. Veo que de pronto, además de la dieta de limón, hizo algunas otras cosas paralelas a esto, propias de que le llevaron a su sangre una limpieza no solamente física, sino también de tipo espiritual. Y como consecuencia, la sangre no siguió produciendo esos antígenos. Esos órganos y esas médulas de los huesos no siguieron produciendo ese tipo de antígenos. Al parecer, la matriz o el moldecito, por decirlo de alguna manera, con el cual se formaba la sangre, se logró reformar. Esa sería la contesta a la primera pregunta. La contesta a la segunda pregunta, lo que hace el maestro. Yo personalmente conocí un caso, hubo varios, pero a mí me tocó ver uno, que fue con la esposa de Flictón en ese entonces, que le cambiaron el tipo de sangre. El maestro, por la palabra del maestro Kelly Liutan, hágase el examen de sangre, y efectivamente le había cambiado. ¿Por qué cambia a la orden? Resulta, si miramos el Evangelio de Juan, dice al principio, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es el Verbo. Por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Eso lo encuentra uno en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, Memoratium 1, verso 1 y 2. También pude ver cómo con el Verbo el maestro Kelly
y alguna vez también lo vi con el maestro Samael, creaban. De hecho, todos tenemos un poder de crear con nuestro verbo, solo que quienes ya tienen acumulado un poder de siglos, pues es mucho más grande. La humanidad, por su estado de fornicación, no solamente de su energía sexual, sino con el verbo y con todo esto, pues ha debilitado ese gran poder. Pero el verbo crea, construye. Por eso es tan importante darle una orden a nuestras células, verlas y hablarles para buscar fortalecer la salud de ellas. Cuando el Padre habla, construye con su palabra. Tiene un poder creador. Recuerdo hace ya 28 años. Estábamos en el Sacro Aquarius, en el Geo Aquarius. El maestro estaba haciendo un ayuno de verbo, de palabra, pero en un escrito él escribió el timbre interno de la ciudad de Cali y nadie era capaz de pronunciarlo. Entonces él tomó el escrito y lo dijo 3 veces, muy pasito. Kalishi, Kalishi, Kalishi. Y en ese momento, a esa misma hora, un edificio de Confandi, que es una caja de compensación familiar allí, que estaban construyendo, se desplomó a la misma hora. ¿Coincidencias? Yo creo que no. Algo pasó. Por el poder de la palabra, yo le he visto al maestro Kelly y al maestro Samael crear. Palabras que ellos han dicho se han cumplido exactamente al pie de la letra, con su verbo. O sea, el verbo es creador. Entonces, ¿por qué hablo y explico todo esto? Para poder tener claridad en la contesta que le estamos dando a Yepidia. El maestro, en ese instante, cuando da la orden de que la sangre cambia, se le da una orden a sus células madre, a las células donde se origina la sangre, y cambia el molde, ese molde, digamos, esa matriz primigenia, esa programación que está en los genes, para que sea cambiada. Hay seres, quizá por Dharma, que el cambio es inmediato. También es una aceptación. Cuando la persona es excesivamente rebelde en muchos niveles de conciencia, pues el cambio se puede dar, pero como también su mundo interior da una contraorden o tan mal, en ese momento el espíritu rebelde de la persona da una contraorden, entonces las cosas se neutralizan. De pronto, lo que dice el maestro sirvió para bajar el nivel de densidad del cual ya hablamos, del antígeno, pero tal vez no lo libere del todo. Pero si la otra persona ha estado alineada totalmente con ese cambio y ha pedido y realmente está totalmente vibrante con ello, pues el cambio es más fácil y se puede dar, y de hecho se han dado cambios así. Entonces los factores para que ese cambio se den son: uno, hay que contemplar la densidad del antígeno,
en esa sangre. Y dos, cuando un ser de la altura del maestro Kelion o de la altura del maestro Samael dan la orden a esas células, mirar el nivel de rebelión que hay interno, también. Porque si no hay rebelión, el cambio es automático, como lo hemos visto en varios casos. Pero si lo hay, entonces sí se da ese cambio, pero al haber una contraorden, en una proporción es neutralizado. Espero que me hayan entendido, pero si no es claro, adelante Yepidia y hacemos la claridad debida. Adelante. Sí, maestro, es claro, gratísimas. Me quedó súper claro, gratísimas. Muy bien. Bueno. ¿Qué otra pregunta tienen vuestras mercedes en torno a la sangre? Adelante. Bueno, adelante con las preguntas. Por aquí en el chat no hay preguntas aún, maestro. Si alguien tiene alguna pregunta relacionada con la sangre, por favor, levanta la mano para darle el paso. Bueno, entonces, si no la hay, bueno, vamos a esperar unos 10 segunditos, sino para avanzar en el tema que nos compete. Bueno, maestro, parece que todo está claro, así que adelante con el tema. Bueno. Retomamos la clase anterior en que decíamos que cuando alguien iba a comprar algo, le miraba las propiedades y las características antes de comprarlo. Pues estamos hablando de un comprador responsable. Que si va a comprar una casa, pues vamos a mirar el tamaño, la extensión, la forma de la obra, los acabados, la cantidad de alcobas que pueda tener, si tiene patios, si no tiene, los vecinos, las columnas, las terminaciones, la distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Si es iluminada, cómo son las ventanas, los lugares de acceso. Pero la gente cuando se mete con alguien, pues no hacen una verdadera evaluación. Entonces empezábamos a ver las diferentes evaluaciones que había uno que hacer. En la clase anterior hablamos de evaluación a nivel físico. Empezamos con la evaluación a nivel de cuerpo vital y ahí fue cuando hablamos de lo de la sangre. Me están oyendo. Sí, maestro, sí se le oye bien. Adelante. Aló, en ese concierto sí no se le oye, solo se le oyeron las 3 porciones de los temas que se vieron, maestro. En ese concierto no se le oye. Bueno, venerables, al parecer al maestro Don algo le sucedió, esperemos un cierto que vuelva a organizar, de más que de pronto se le fue la señal, algún exige técnico, pero mientras aquí podemos ir hablando. Sí, el maestro Don se le silenció el micrófono, debe estar organizando alguna cosita ya, ¿no es cierto?
Maestro, no, se le silenció el micrófono. Sí, ya, Sí, ya en este momento, ya listo. estamos Ahora sí. bien. Continuamos, entonces, estamos hablando del cuerpo vital. Ya habíamos hablado de las afinidades a nivel de cuerpo físico, de todas formas que se guste una persona, que tengan ciertas características, como que tengan cierta afinidad, que se parezcan, que tengan algo, pues no ser idénticos, pero por lo más que haya cosas que tengan como cierto nivel de afinidad. Indudablemente que, por ejemplo, una persona súper gorda, con uno bien flaquitico, ahí hay una desafinidad. No está la cosa como bien. Las vibraciones. Bueno, vamos a nivel de primer cuerpo físico, cuerpo vital, a nivel de cuerpo emocional, lo que más llaman cuerpo astral. A nivel de cuerpo emocional es fundamentalmente importante, es muy importante aprender a tener, a conocernos. Aquí aparecen los patrones, algunos patrones emocionales. Tenemos que aprender a conocernos, mirar los opuestos complementarios y los opuestos destructores. Les pongo un ejemplo. Vamos a ver, si la persona es demasiadamente temperamental y la otra persona es igual, los dos se destruyen, parecen alacranes. Hay un caso sé de una pareja, conocí ellos jovencitos, pues se juntaron, pero eso era un solo se querían mucho, pero eso cuando estallaban esas guerras, eran para matarse el uno al otro, pero sin embargo se querían, era como una relación tóxica ahí. Bueno, al fin se separaron, se dejaron cada uno por su lado, cada uno encontró una pareja y son felices cada uno con su nueva pareja, pues como que se acomodaron muy bien. Y cosa curiosa, como amigos les va muy bien. Y él la quiere a ella y ella lo quiere a él en una amistad, y quieren a las parejas de los otros porque los están haciendo felices, pero ellos como pareja eran un total fracaso. ¿Por qué? Por los genios. Es decir, uno tiene que evaluar en este punto lo que llamamos, primero, bueno, si somos opuestos o si son opuestos complementarios u opuestos destructores. ¿Qué es un opuesto complementario? Cuando es complemento el uno del otro frente a algo. Hablé o habíamos empezado a hablar de lo que era el simpático y el parasimpático. Esos en nuestro cuerpo son opuestos complementarios. Son opuestos complementarios. Mientras el uno dice, quiero ir a REA, el otro dice, no, espere, y entre los dos van a acomodarse para que pueda haber la satisfacción de expulsar. Se necesitan los dos. En una casa, por ejemplo, si él es muy, muy impulsivo y ella es un catalizador y sabe canalizarle, mire por acá, esos son opuestos complementarios. O al revés, si él es muy soñador, muy visionario, y ella pues es su conexión a tierra, pues es magnífico. Esos serían opuestos complementarios. ¿Cómo sería un opuesto destructor?
Si él es visionario, pero la otra es una fatalista, que nada les sirve, ahí son opuestos destructores. Todo sueño que el otro tenga, se lo castra, se lo corta. Claro que en este opuesto sí hay emoción, está en el cuerpo emocional y están ya involucrados los otros dos cuerpos que más adelantico iríamos a hablar. Así a nivel de emociones. Y es muy importante poder entender esto. Si la persona no se entienden a ese nivel de tipo emocional, hay que revisar si logra el uno adaptarse al otro o el otro adaptarse al uno. Bueno, a nivel de cuerpo mental, ese es otro asunto que es también bastante importante. Es importante podernos entender, hacernos entender. Cuando hay una afinidad total, basta uno con que con la otra persona uno se mira, y esto los enamorados me entienden perfectamente. Uno se mira y la otra persona se miran y ya se dijeron todo. Se lo dijeron todo. Pero cuando no hay esa afinidad, el uno dice una cosa, el uno dice guayos para jugadores y el otro le entiende que son jugadores paraguayos. Y así. Se entienden las cosas al revés. Pero es que yo no era lo que estaba diciendo. Pero entonces hay una especie de problema delicado. A nivel de cuerpo emocional, me voy a devolver un poquitico, porque y cuerpo mental, hay un defecto que ataca a estos dos cuerpos. Es el yo víctima, el pobrecito. Si queremos verdaderamente vivir en pareja, hay que aprender a transformar el pobrecito, la víctima. Ay, es que me dijeron, me acontecieron. Cambiarlo por la sabiduría del vivir. Cambiarlo por esa sabiduría de vivir. Porque se tiene el exiges de que cuando todo lo ve con un filtro negativo una persona, solamente permite entrar a su vida lo que le hace sufrir y deja afuera la parte buena. Y eso hará de su vida un infierno y nunca podrá ser feliz esa persona. Ninguna persona le servirá de pareja, ninguna, no habrá. Mientras no cambie ese personaje, ese pobrecito, ese víctima. Como dicen aquí en Colombia, cuando se refieren a eso, víctima. Porque hay que cambiar eso. En ese punto, sí quiero que nos paremos un momentico. ¿En qué debe uno cambiar la víctima? La víctima tiene que cambiarla uno por el yo sabio, el que aprende las lecciones. Cualquier situación la aprende y se torna uno en guerrero feliz. El guerrero feliz siempre está concentrado en una solución.
en una solución. Concentra su mente, concentra su emoción en buscar la solución de las cosas. Lo he dicho aquí muchas veces en estos diálogos que hemos tenido. Me concentro en la solución o en la solución que edifica, la solución que libera, no en el problema que encarcela. De esta manera, empezamos a cambiar, a mutar esa forma. Si es él, y por ejemplo ella, le pegó un berrido, en este momento vamos a manejar el control interior y cuando estemos tranquilos, en las aguas estén tranquilizadas, procedemos a evaluar la situación. ¿Qué pasó aquí? Ahora sí, explíqueme qué pasa. ¿Por qué sus gritos? ¿Cuál es la causa? Y comenzamos a resolver el entuerto, pero con sabiduría. Con sabiduría. Importantísimo, importantísimo. Alguien que tenga desarrollada ese yo víctima jamás encontrará una pareja ideal. Jamás. Por eso es fundamental laborar ese yo víctima, ese mal llamado amor propio, que de amor propio se debería llamar es odio propio. Una cosa es quererse uno y otra cosa es ser víctima. Son cosas muy diferentes, muy diferentes. Uno sí debe valorarse, pero no hacerse la víctima. Porque las víctimas, ese yo víctima se alimenta del dolor y propicia hacer cosas para que le sufra y seguir sufriendo. Decía Oscar Wilde, el ser humano mata lo que más quiere. En realidad no es el ser humano, sino la víctima esa que lleva por dentro, que sacrifica lo que más quiere para poder tener un motivo de seguir sufriendo. De ese aspecto es el asunto. A nivel mental, o sea, le hablo de la víctima porque tiene tanto de emoción como de mente. Y es clave laborar sobre él. Es importante poder entendernos, poder tener una claridad de entendimiento en los dos, tanto en el cuerpo emocional como en el cuerpo mental. Ya pasando al quinto cuerpo. Este sí me parece que es altísimamente importante que tratemos. Es el cuerpo causal. El cuerpo, la quinta dimensión. En el cuerpo causal están la eternidad. ¿Cómo así que la eternidad? Todos los posibles caminos que nosotros podamos tener, así como un árbol de múltiples ramas y cada rama múltiples subramas y así cada subrama múltiples subramitas, todas las posibilidades están allá en ese mundo causal. Allá está escrito nuestro destino o nuestro sino o nuestro desiderato. Ahí está escrito en ese mundo causal. Y a veces las personas, y ese a veces es casi siempre la mayoría de los seres humanos,
su destino va muy separado al de su pareja. Por eso terminan mal. De pronto se gustaron físicamente y tuvieron por ahí una relación sexo y se acomodaron por ahí a esto y luego se juntaron, se casaron sin haber visto las expectativas, las perspectivas de vida y se encontraron con un enemigo de pronto sin saber. El caso más patente, yo siempre cuento un caso que me parece impresionante. 25 años atrás, estoy hablando de 25 años atrás, aquí en Medellín hay una maestra muy querida por nos, ahora no está acá, pero ella laboraba en un hospital, San Vicente de Paul, y ella muchos casos que vio allá nos lo comentaba y nos ha servido de tablero para explicar muchas cosas. Uno de esos fue que un día llegó a Policlínica una pareja que se habían agredido mutuamente, se habían herido, se habían dado como que de puñaladas el uno al otro, delante de los hijos. Resulta que aquí en Colombia en ese entonces estaba muy avivada la guerra entre paramilitares y guerrilla. Esta pareja se conoció de pronto se gustaron, jóvenes, y se fueron a vivir juntos, pero no sabía quién era el uno y quién era el otro. Alcanzaron a tener hijos. Resulta que ella era guerrillera y él era paramilitar. Esa era su tendencia, sus inclinaciones. Tal vez cuando se juntaron, ellos no tenían esas ideas. O no, perdón, las ideas sí, no tenían, no, dicho de otra manera, potencialmente tenían unas ideas, pero físicamente todavía no las habían vivido. Pero como de esas cosas no hablaron, ya cuando se metieron a esto, el uno agarró por el camino de la guerrilla, el otro agarró por el camino de los paramilitares, y el resultado fue que se encendieron a puñaladas delante de los hijos. ¿Por qué ve uno eso? En su mundo causal, el uno iba por un lado y el otro por uno completamente opuesto. Este mundo causal sí que es importante que uno lo explore con su pareja antes de meterse a cualquier cosa. Existe una etapa que se llama, aquí le dicen lascivia, pero no, o cibio, para cambiarlo por la palabra novio. Pero no es sino cambiar la palabra nomás, no. Tiene que haber una etapa de proceso de conocerse. Novio y novia, novio, ¿qué quiere decir? Que no ve, nada ve. Y sí vio, sí es que sí vio. Pero eso no por el solo hecho de decir la palabrita cambió totalmente, no. Antes uno de meterse con alguien, tiene que entrar en un proceso de conocerse. Conocerse.
conocerse. Cuando uno se conoce con la persona, cuando uno se ve con la persona, conoce sus aspiraciones, lo que piensa y sobre todo conocerse sus patrones psicológicos. Sus patrones psicológicos es fundamental. Esos patrones, yo digo que uno antes de meterse con alguien así en grande tiene que conocer su familia. Uno no se casa solamente con la pareja, uno se casa con toda una genética, sus papás, su forma de vivir. Y esa genética, mirar, sin echarse mentiras, si se puede, si se adapta uno o si puede ser cambiable o no lo es. Pero uno no puede casarse a ojos cerrados. Este es el mundo causal. Ahí es donde se pueden ver las recurrencias. Se pueden ver delicadas recurrencias. He visto casos tantos de esos. Que los hogares terminan, si es que terminan, si es que continúan un hogar por los hijos o porque le tocó. Pero de eso no se trata. Se trata de disfrutar la vida, de vivirla con plenitud, de que el uno sea el complemento del otro. Seamos complementos. Como a veces me dice mi esposa, ¿qué sería yo sin ti y qué serías tú sin mí? O sea, son frases que de pronto salen como un producto de lo que uno está viviendo, porque ya ha creado una simbiosis entre los dos. Bueno, voy a paso a explicar qué es simbiosis, para el que no sepa. Simbiosis es un acuerdo en la naturaleza de dos seres vivientes que el uno vive con el otro, se ayudan mutuamente y si no está el uno con el otro, pues hay una gran falla. Ejemplo de esos, el polen de las flores con las abejas. Por ejemplo, las abejas toman el polen para producir a su vez la miel y todos los productos que ellas hacen, pero a su vez toman ese polencito y polinizan las de otras flores para que haya una reproducción de esas plantas. ¿Ven? Una simbiosis entre los dos. Y como principio de simbiosis hay muchos en la naturaleza. Uno con su pareja debe llegar a un punto de simbiosis. Que los dos se complementen en un crecer permanente. A eso tiene uno que apuntarle. Una de las cosas que uno tiene que aprender en esa etapa de conocimiento, cuáles son las expectativas de ese ser, hacia dónde va, hacia dónde apunta, qué es lo que él más quiere si lo está viendo ella, qué es lo que ella más quiere, más anhela si lo está viendo él. Por ejemplo, alguien de esta doctrina
que busca la castidad científica, que busca crecer, nunca busque a alguien que coma carne o que adore por allá ídolos, porque se van a estrellar. Tienen otros objetivos totalmente diferentes a los vuestros, totalmente distintos. Y más temprano que tarde eso se revienta. No van para ningún sitio. Es fundamental para poder uno encontrar una pareja realmente al más bien, trazar una hoja de ruta. Una hoja de ruta. ¿Qué es una hoja de ruta? Imagínense dos seres. Vamos a hacerlo con algo físico para que nos entendamos. Bueno, imagínense que hay un par de seres que están, digamos, vamos a tomar un ejemplo. La ciudad de Panamá. Y quieren ir hasta el Distrito Federal de México. Y de pronto uno es el que quiere ir hasta el Distrito Federal. Pero y el otro quiere ir para Santiago de Chile. ¿Ese par se pudiera ir en el mismo carro? Obviamente que no, porque van para dos puntos totalmente diferentes. Pero el otro dice, bueno, tú vas para el Distrito Federal, bueno, yo voy como para la ciudad de Guatemala. Se pueden acomodar, porque van como en una misma ruta. Así no sean idénticos, porque no necesariamente tienen que ser idénticos, que sería lo ideal, pero mínimamente tener coincidencias en sus propósitos de vida. Sí, nos podemos ir, tan. Y allá en la ciudad de Guatemala miramos. Así debe ser la vida. Uno tiene que tratar una hoja de ruta. Hablarse. Bueno, ¿tú qué expectativas tienes? ¿Qué esperas? En los 6 aspectos que alguna vez hablamos en este mismo diálogo del arte del sabio convivir. Hablar, por ejemplo, de qué expectativas tienes en lo espiritual, qué expectativas se tiene en lo económico, como pareja. Por ejemplo, una pareja que él le importe un carajo lo espiritual, quiera vivir de francachelas, de amiguitos, por allá, y ella sí, para ella sea lo fundamental de esa vida espiritual. Ahí no hay nada. El uno va para un lado y el otro va para el otro. Ahí no hay nada. Absolutamente nada. Pero bueno, en esta pareja llega pronto, dice alguien, bueno, no, yo sí quiero que construyamos, que crezcamos, que nos pongamos de acuerdo en caso de discusiones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener esto, que podamos ponernos de acuerdo en lo económico, para esto, para aquello. Hacer la hoja de ruta, cómo resolver las cosas, planear la vida juntos.
poder verse juntos antes de meterse en la vaca loca de casarse, de juntarse, poder uno mirarse juntos y proyectarse hacia el futuro. Y si se logran entender, pues magnífico. Pero tiene que ser un entendimiento real, no un entendimiento de solo emoción. Sí, no, tranquilo, eso en el camino se arreglan las cargas. No es así. Si desde entrada las cargas están totalmente desbalanceadas, no es posible en el camino arreglar las cargas. Cuando las cargas empiezan balanceadas, sí, se arreglan en el camino. Pero si de entrada ya están totalmente desbalanceadas y diferentes, eso no sucederá. Este es el mundo causal. Es un mundo que por lo regular la gente no mira. Imagínense una Eva como vuestra Mercedes que buscan a Dios y casarse con un tipo fornicario simplemente porque dice que están muy enamoradas, que para nada le interesa la castidad. ¿Eso en dónde termina? ¿En dónde termina? Aquí quiero hacer énfasis en algo que había empezado aquí a hablar. Hay que revisar los patrones psicológicos que se tienen. Patrón psicológico frente al dinero, frente a los hijos, frente al trato con los padres, frente a la honradez. ¿Cómo es uno? Puede que sea muy lindo, muy querido, muy cachetón, pero si el hombre le gusta coger lo ajeno, por muy enamorada que sea, corte con esa criatura. No le sirve. No va para ninguna parte. Miren. Otro ejemplo. El tipo muy querido, muy aparentemente buena gente, pero digamos que le gustan los toros y le gustan esos espectáculos crueles. ¿Usted qué hace ahí? ¿Qué hace? No va para ningún lado esa relación. Conocí una pareja que el hombre, un gran hombre, ella, una gran Eva, con muchas cualidades los dos, pero no revisaron sus patrones. El hombre, un científico, pero desgraciadamente en este mundo el científico no es el que gana dinero. La otra, una empresaria, que de ciencia más bien poco, pero en el arte de ganar dinero es un artista. Pasaron unos buenos tiempos, magnífico, pero llegó el momento en que él no se veía haciendo esos negocios, no se veía, que él era un hombre de ciencia. Y ella chocaron, porque ella sentía que ella tenía que llevar supuestamente la carga de todo, porque llevaba un tren de vida muy grande ella. El otro con poco, con mucho, vivía bien. Chocaron. ¿Dónde está ese choque? En el mundo causal. No se pudo seguir viviendo. Todos esos detalles hay que verlos. Observar esos asuntos a nivel de cuerpo causal. Los patrones psicológicos.
Hay otros cuerpos, que son el cuerpo vídico y el cuerpo átmico, que también hay que tenerlos en cuenta, pero eso ya son de tejas para arriba. Con que nos podamos entender a nivel de cuerpo causal hacia abajo, es un gran logro, un grandísimo logro. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Es posible que todo esto que hablemos les suscite a vuestras mercedes una altísima cantidad de preguntas. Entonces, quiero oírlos, porque todas estas preguntas, ahora en las preguntas, es donde empezamos a cimentar lo que hemos explicado. A cimentar todo esto que estamos hablando. Entonces los oigo. Si fue entendido, si alguien de pronto quiere, un voluntario que quiera explicar en sus palabras lo que entendió, no teman equivocarse, porque con eso nos damos cuenta si realmente se entendió o si no fue comprendido en su totalidad. Porque para ser franco es demasiada información para algunos. Entonces, mi interés es que no es echar una conferencia, sino que vuestras mercedes asimilen lo más puedan para vuestra vida, para que vuestra vida verdaderamente tenga un impacto para bien con esta enseñanza, que no es mía, sino de nuestros maestros. Keliun Zeus, Induceus y Samael Joad Batorbeor. Entonces, adelante, los oímos con sus preguntas y ojalá que haya alguien que diga, bueno, un voluntario, ¿yo qué entendí? No teme equivocarse. Adelante. Maestro. Buen día. Sí, maestro, habla el venerable Rioquid. Su merced, yo leí un libro de una escritora estadounidense que llama Cómo curar cómo curar, más o menos cómo curarse, ¿no? En los problemas de la salud. Ella decía que nos escogemos los padres, no los padres a nos. Entonces, referente al mundo causal, al cuerpo causal, creo que es para mí es el más básico para tener en cuenta para uno buscar la pareja. En el caso mío, yo nací en Honda, Tolima, y mi esposa nació en el sur del Tolima, totalmente opuestos. En cuanto a la violencia en Colombia, que empezó en el 48, nosotros crecimos los dos en un mundo muy diferentes. Y la forma donde uno nace, la familia, siempre tiene impacto en uno, en el medio ambiente. Entonces, es importante escogerlos. Escoger uno la pareja, analizando, como dice su merced, hablando para ver qué expectativa tiene uno, ¿no? Yo en este momento llegué a la esencia de mi ser en cuanto a la vida social. Yo tengo un grupo de jóvenes que empecé a tratar con ellos el año pasado para orientarlos para que tengan una buena conducta social y que a la par de eso aprendan un arte, un oficio. Eso yo lo practiqué con los hijos y más que todo con el mayor dio resultado de que él cuando iba en sexto bachillerato empezó a aprender un arte que llama la mecánica dental, las prótesis dentales, y ya cuando iba de noveno ya ganaba la plata y me alivió la carga y él se orientó para estudiar la odontología. Entonces, pues yo tengo un pequeño contrapunteo con mi esposa en ese sentido, ¿no? Que yo en la esencia de mi vida creo que he llegado a la esencia de mi vida, que es hacer ese aporte a la sociedad. Y ella, pues a veces discutimos eso, ¿no? Yo le dije, no, es que lo que pasa es que nosotros tenemos otro destino.
cada uno. Y entonces para uno poder entender la pareja, yo le he dicho, tiene que meterse en los zapatos míos, o sea, meterse en las otras personas. En el libro que escribió el maestro Kulbatior dice que el maestro decía que los defectos no se pueden eliminar casi de completo, ¿no? Que hay que transformarlos. Como Hay que transformarlos. ¿Cómo, maestro? Sí, hay que transformarlos, no eliminarlos, sino cambiarlos. Cambiarlo. Entonces, lo que uno debe practicar con la pareja cuando el mundo causal es, pienso yo que en el caso de mi esposa, yo le he dicho, es que la esencia mía es esta. De pronto su esencia ante la sociedad es diferente. Y hasta ahora, con 40 y pico años casados, no salió a flote esa esencia de yo ser servidor hacia la gente, de conducirlos, orientarlos, sobre todo en este mundo tan complicado de violencia, ¿cómo orientamos los jóvenes para eso? Para mí la esencia es la educación y servir. Y de pronto ella tiene una esencia de servir, pero solamente en el grupo familiar. El mío se sale del grupo familiar, además de servir a la familia, servir a la sociedad. Y de pronto a veces encontramos esos encontroncitos pequeños, pero son cuestión de uno entender la otra persona y entender la esencia de cada ser. Gracias, maestro. Y mire, una cosa venerable, mire, la vida es una permanente negociación con la pareja, con los hijos, con todo. Es una permanente negociación. De eso empezamos hablando de eso. En el arte del sabio convivir, de los 4 roles que uno debe tener. Una técnica es poder lograr laborar con esos 4 roles. Vuelvo a explicarlos aquí porque así sea brevemente. Ya hemos hablado de ellos en conferencias completas, pero siempre hay necesidad de recalcarlo. Los 4 roles son el gerente. Realmente uno tiene que ser un guerrero feliz. Pero ese guerrero feliz tiene a su vez 4 roles. El gerente, el que mira, el visionario, el que tiene que administrar su diario vivir y proyectarse, el que planea su vida. Uno tiene que saber qué terreno está y para dónde va. Que tiene un objetivo, un propósito, hacia dónde va, qué es en su vida. Porque si uno permite que lo agarre la rutina mata lo que sea. Una rutina así adormecida de repetir y repetir simplemente sin avanzar en ningún lado. Entonces, uno tiene que formar el gerente, o el visionario, el planeador. Ahí está el estratega, digamos, o el general estratega. 2, el vendedor. Uno donde vaya tiene que estar vendiendo. Todo es una venta. Esta doctrina, de hecho, lo que estamos haciendo aquí es mostrándole las bondades de una doctrina traída por nuestros maestros para que aplicada a nuestra vida cambie para bien y nos acerquemos a Dios. Es una venta, poderlo uno convencer a un hijo de que crezca en los caminos de la luz, derecho, por lo menos derecho, eso es una venta. Uno poder mostrar alguna cosa en el mismo hogar, o que hacerse uno querer, eso es una venta. El otro aspecto, el tercer rol, es el del negociador. Siempre estamos negociando, porque los recursos son limitados, todo aquí es limitado, a pesar de que en el cosmos hay una total abundancia. En la forma como nosotros convivimos, siempre tenemos que compartir entre todos. Y tiene que haber una sabia negociación.
para que haya una sabia convivencia en esa negociación. Esa sabiduría es fundamental formarla del negociante. Y la otra es el guerrero en sí, las cosas que no caben ni allá ni esto, las técnicas de guerrero, para aprender a dar batallas y ganarlas siempre, entendiendo que ganar no es destruir a un enemigo. La mejor ganancia es cuando uno, el adversario, lo vuelve a uno amigo, se vuelve un aliado de ese. Eso lo decía Sun Tzu en El arte de la guerra. Puedes ganar 100 batallas, pero la mejor de todas es aquella en la cual convences a tu enemigo de que sea tu aliado. ¿Ya? Ese, en este caso, de acuerdo a lo que tú dices, hay que aplicar, primero uno saber para dónde va, tener claridad para dónde va en su vida. Ponerle norte a su existencia. Segundo, en un segundo punto, ya cuando tengamos eso, si tenemos pareja, aprender a venderle nuestro norte. Posiblemente esa persona también tenga sus propósitos. Entonces tendremos que entrar en una negociación para que los dos nos acoplemos. Y ya hemos hablado aquí que si hay que ceder, se cede, pero nunca pasando las líneas rojas. Porque si traspasamos las líneas rojas, perdemos la esencia. Perdemos nuestra esencia. ¿Ya? Sí, maestro. Ese es como el... Dime. ¿Sí ves? ¿Queda claro? Sí, maestro, sí. Inclusive yo he pensado lo siguiente. Como ella es muy buena para administrar la economía del hogar, ¿no? Ella no desperdicia nada. Entonces yo he pensado, como la técnica mía con los jóvenes es invitar una persona, yo llevo al maestro, el maestro Granobles, o sea, el maestro no me acuerdo el timbre bien, y la esposa, para que evite charla ya sobre alguna recomendación a los jóvenes. Entonces yo he pensado llevarla a ella, a mi esposa, a dictar una charla sobre economía del hogar, para que ella se vaya vinculando al tema mío, que es orientar a los jóvenes para que tengan buena conducta social y que aprendan un oficio, un arte. La técnica mía es llevar a una persona del pueblo que sea honorable, que haya tenido éxito, y ellos explican su historia de vida, y a través de esa historia los niños van captando cosas buenas para ellos. Entonces yo he pensado, como dice su merced, involucrarla a ella en mi tralto con los jóvenes. Y lo he pensado es llevarla a ella para que me dé una charla sobre economía del hogar, lo va a llamar. Está bien, magnífico. Es decir, aquí no se trata de desechar lo que tenemos, sino potencializar sus posibilidades. Sí, maestro, sí, uno ya por experiencia en la vida de uno sabe que todo lo tiene alrededor de uno. Yo eso lo llamo yo a los 5 metros. Todo lo que está alrededor de 5 metros, uno debe aprovecharlos, debe moldearlo para afinarlo al propósito. El propósito mío grande en la vida es el que le comentaba con los muchachos, porque nosotros nos podemos hablar de que la violencia, podemos hablar de que la diferencia entre un grupo político y otro, y eso nos aleja antes. Entonces, pero nosotros no hacemos nada para que esta sociedad cambie. Entonces, este ha sido uno de los grandes metas mías, dejar como un legado viva cancha para el Tolima, para que eso... Vale, eso es lo que vale. Perfecto. Y eso es lo que vale, sí. Maestro, ¿me podía explicar un poquito sobre las líneas rojas que están? Yo como hasta ahora entro a la primera conferencia de su merced. Bueno, mire, voy a explicarle qué son líneas rojas. Se lo voy a poner
O sea, en toda negociación uno puede ceder. Toda negociación uno puede ceder a algo. Pero hay una línea roja que ya no puede pasar de eso. Se lo pongo con un negocio. Digamos que su merced compró una casa que valió, digamos, 50 millones y la está vendiendo. Y necesita venderla. O la quiere vender para hacer para lo que sea. Y comienza, su merced la ofrece. ¿Cuánto vale? No, 100 millones. El otro comienza a negociar. Entonces, su merced va a ceder y el otro también hasta que lleguen a un punto en el cual, pues, lleguen a un acuerdo. Pero si el personaje le dice, no, le doy 30, ahí pasa una línea roja que es que usted ya está perdiendo. ¿Sí me hago entender? ¿Hasta ahí? Sí, maestro. Sí, sí, le entendí. Ahí pasó una línea roja. Ahí, Ajá. vender eso ya sería estaría su merced perdiendo en ese caso. Sí. Veámoslo en otra forma. Veámoslo en el hogar, en un hogar. El tipo que se casa, ella es un ser que busca la espiritualidad, busca las cosas de Dios, pero el hombre es un mundano y le exige que haga prácticas de infrasexo, inclusive sodomía. Ahí pasó una línea roja él de hace rato. Si ella consiente eso, está descendiendo en su mundo espiritual por querer estar con él. Hay cosas propias de nuestra vida que nosotros tenemos que darnos cuenta claramente cuáles son nuestras líneas rojas. ¿Cuáles son nuestras líneas rojas? Y en eso no ceder. En toda negociación siempre hay líneas rojas y uno sabe hasta dónde se puede ceder, hasta dónde uno puede ceder. Sí, maestro. Me quedó claro. ¿Ya es claro? Clarito, sí, bien, bien, maestro. Gratísima, muy claro me quedó. Muy bien. Eso es magnífico. Bueno, Bueno, maestro, entonces ya él, por favor, cierra su fono y démosle la palabra a Castilencé, que hace tiempito tiene la mano levantada, maestro. Adelante, Castilencé. Muy buen día, buen dinero, buena salud, gratísimas. Excelente día sea para vuestras mercedes. Muy buen día, maestro Edón Dagón. ¿Me oyen? yo sí la ¿Sí me oigo. oyen? Sí. Bueno, ¿Me están oyendo? entonces, ¿Me estás oyendo? dos sí, ahora sí le oigo, su merced. Entonces, ¿sí? Sí, ¿Hola? adelante, adelante. Sí. Bueno, entonces, a ver, su merced. Do le he comprendido lo que su merced dijo y pues yo lo veo que eso es como si todo lo que su merced ha explicado es como si fuera el curso prematrimonial, que sería lo ideal que todos hiciéramos, hubiéramos de pronto tenido esa oportunidad de hacer. Así lo veo, es muy interesante. Pero tengo, y bueno, ya tengo una pregunta. O sea, es que para Realinti, pues, dando un ejemplo, pues, bastante real, cuando las personas
pues a mi forma de ver, ¿no? De pronto cada persona lo ve diferente. Pues nos enamoramos, pues es que generalmente uno solamente le ve la parte bonita a la persona. Es bien difícil, de pronto con el tiempo y dialogando y sobre todo hablando y viendo más, un poquito más ahí lo que su merced dice, se ven las demás cosas, pero estando pues enamorado, es como difícil ver los demás aspectos, o a menos que uno ya tiene estas enseñanzas, esta sabiduría que su merced nos ha enseñado, entonces ya es cuando uno dice, pues voy a revisar esto y esto y esto. Pero sin embargo, pues a mí me parece como que casi misión imposible. Pues no es que sea misión imposible, pero sí me parece bastante complicado si la persona está enamorada. Ahora, por otro lado, he oído de seres que hacen así lo que su merced más o más explicó, pero antes de estar enamorados. Entonces yo decía, pero no se supone que tiene que haber por lo menos ese enamoramiento en vez de estar buscando aquí y allí y allí, si tiene esto, si tiene esto, si tiene esto, como comparando, digo, esto es que como que esto es como si fuera una compra, una venta, suena un poquito como muy superficial. Pues si uno lo ve hacia afuera, no es que estoy mirando porque tal pareja tiene esto, no, porque estoy mirando porque tal persona tiene esto, no, porque estoy. Entonces eso era, eso suena como muy raro, pues para mí porque en esa época no la entendía. O sea, pues, no se supone que deben hacer algo primero como de que ¿Aló? realmente haya, ¿aló, me oye? Sí, sí. ¿Sí? De que haya pues como una afinidad y ya se empiezan a mirar los demás aspectos, pero no tener como 3, 4, 5 opciones y entonces está ahí como la persona con una lista de 3, 4, 5 opciones y las otras personas no saben que esa otra persona está mirando 3, 4, 5 opciones y lo he visto y lo he oído en varios casos, entonces es como si estuvieran, pues sí, están haciendo su plan de vida, pero de alguna manera están jugando con las otras personas. ¿Sí? Y entonces ahí llega, o mi pregunta es, la manipulación, porque el que de pronto ya conoce esta enseñanza que su merced dijo, que pues yo creo que son pues muy poquitos de pronto, o los que la conocen desde que eran niños, o bueno, tuvieron la bendición de conocer esto, pues saben esto, pero la mayoría pues de pronto hasta ahorita la estamos aprendiendo. No lo sé, pero los que ya tienen esto y empiezan como a elegir y tiene una lista y a ver esto, entonces empieza la manipulación. Entonces, su merced decía el saber vender, pero entonces he llegado a la conclusión, es que sí, tenemos que aprender a saber vender, pero en ese saber vender, de alguna forma, se llega a mentir para manipular y enseñarle a la otra persona solamente lo que ella quiere ver o lo que ella quiere o lo que él le quiere mostrar. Y entonces ahí pues, ¿qué? O sea, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se quita esa manipulación? O sea, porque ya el tratar de manipular a una persona, pues a mí me parece un tema un poco ya delicado, porque se puede llegar a un engaño, se puede llegar a una estafa, se puede llegar a una traición, por, pues porque el otro está mirando aquí, allí, 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 y la otra persona no sabía que es que la estaba realmente comparando con 3 o 4 más, ya a ver a cuál más le convenía, y dónde está el amor. ¿Sí me explico? Sí. Y lo he visto y lo he oído en varios casos, entonces como, pues me parecía raro. Pues ahora que su merced lo ha explicado, lo entiendo, pero siendo honesto y siendo realmente mirando a una sola, o sea, mirando a una sola pareja. Y si a esa pareja ya no le fue bien, decirle, oiga, mire, no, es que creo que no nos va bien. Bueno, pues dejan su tiempo y ya de pronto se empieza a ver una otra pareja. Pero no está como 4 al 5 al mismo tiempo comparando y las otras no saben. O no sé si en el caso de las Evas también puede pasar eso, porque Conozco esa parte yo no casos la así. sé.
Entonces eso es como, y a ver cuál le conviene. Sí, bueno, sí, claro, por supuesto, cuál le conviene bien más, pero no tener ahí como esa lista. Eso es, o sea, ¿eso está permitido entonces o cómo es la cosa? Porque lo he visto y lo he oído en varias personas de la enseñanza. Entonces yo decía, ¿y entonces que esas listas es que están permitidas o cómo es? Y me he enterado hace muy poquito tiempo, pues es como, me parecía muy raro, muy extraño. Y pues ese es mi porte, maestro. Y pues también mi pregunta sobre el tema de manipular, porque el que conoce esto, de alguna forma llega a manipularlo. Pero el que no lo conocía, pues a veces ingenuamente, ignorantemente cayó en la trampa, digámosle, porque ¿cómo más se dice? Sí, es una trampa. Eso, su merced. Bueno, mire. A ver, ¿por dónde nos vamos? Vamos a mirarlo de esta manera. Primero que todo, vuestra mercedes, todos nos tenemos que ganar algo que se llama formar un patrón. Ese también es un patrón psicológico. El patrón del acucioso. Yo lo llamo acucioso o el observador, el que ve del detalle. Por lo regular hay mucha gente, la inmensa mayoría, que es demasiadamente ingenua, pero demasiadamente ingenua, y ha formado un yo, un ego, que le gusta que lo engañen. Y disfruta que lo engañen. Pues no disfruta, sino se alimenta del engaño ese ego, de la energía que producía el engaño, de la frustración. Entonces busca cada vez que lo engañen, que lo engañen, que lo engañen. Y esa ha sido la estrategia de Satán. Una de las cosas que uno tiene que aprender es a quitarse ese terrible venda de los ojos. Y uno tiene que aprender a ser despierto al respecto. Yo en ese aspecto sí me ha tocado trabajar bastante en la vida, tratar para uno estar abierto. Eso es en todos los campos. A ver, les cuento, por ejemplo, y eso es un atributo. Voy a contarles un ejemplo. Aquí conmigo viven algunos nietos. Y alguna vez que llegamos con la mamá, con mi esposa, yo llegué así, común y corriente. Y ella empezó de una vez, aquí vino alguien, aquí alguien estuvo, como todo un investigador impresionante. Yo no me había dado cuenta de nada. Pero ella sí, y preguntó, sí, ¿qué tal? Se captó el asunto. ¿Por qué? Por la vibración del lugar, porque había algunas cosas que no estaban como en el orden que ella las dejó. Son los detalles. Uno tiene que aprender a abrir los ojitos. Y eso a mí me ha dado pauta para uno tratar en pos de eso. Eso de pronto, en este arte del sabio convivir, más adelantico demos una conferencia sobre eso. Cómo aprender a uno a que no lo engañen. Sobre todo es que Satán usa todas las triquiñuelas para ello. Ese es el primer gran punto. Aprender uno a mirarlo. Y en eso, mire detalles, mire actitudes, observe,
alrededor. Aprendamos del mismo mundo, de esos investigadores tenaces que ven detallitos, estilo Sherlock Holmes, combinación de palabras. Como decía el maestro Kellyon, habló su alma, decía alguno, porque con sus palabras decía cosas. No, yo no quise decir eso, pero eso fue lo que dijo. Cuando uno aprende a ser detallista, comienza a aprender a conocer a las demás personas. Y lo más bueno es que aprende uno a conocerse, uno también, a conocerse. Si está pasando esto en mi interior, ya sé qué es lo que viene. Eso es volverse uno observador. Ahí es lo que hablaba el maestro Samael Aumbeor del despertar de la conciencia. Uno tiene que estar buscando, estar como alerta en ese sentido. Esa es la primera. Lo primero. Si uno está alerta, es más fácil que descubra las situaciones que oscuras o que se tejen alrededor. Ahora bien, ya si comienza uno a descubrir estas cosas, viene una segunda fase. Por lo regular, la gente tiende a crear una veneración idolátrica hacia la pareja. Y otros, más allá, una idolatría completa, una adoración. Inclusive la gente dice, yo te adoro. Y cuando ese ídolo se les cae ante sus ojos, aparece el dolor y aparece el sufrimiento. Uno tiene que partir de una base. Nadie es perfecto en esta tierra. Inclusive el Cristo lo dijo. Le dijeron, maestro bueno, dijo, ¿y quién es bueno? Sino solamente el Padre. Partiendo de esa base, siempre redíganse eso. Todos, incluidos nosotros, estamos sujetos a una posible falla, que uno le pida a Dios y se pase el propósito de que eso nunca caiga, no caer en ese mundo del errar y del pecar. Entonces, en ese sentido, es importante entender que nosotros no podemos caer en estados de depresión porque el otro nos comete una falta o se equivocó. Bien. ¿Cómo hacer entonces? Su merced evalúa frente a una situación que esté pasando si a esa persona se le puede ayudar a salir de ahí o si definitivamente no da más. Supongamos el caso mismo que vuestra merced me cuenta. Que de pronto la persona tiene varias personas evaluándola y su merced es una de las evaluadas. Vamos a suponer. O su merced no, o alguien que, para no ponerla como ejemplo, sino alguien, que de pronto descubre que es una de las, así está evaluando a otros. Entonces ya mira que la persona que está haciendo eso tiene unos niveles de indecisión porque todavía no sabe qué es lo que quiere. Tiene que enseñarle a definirse. Y ahí su merced pesa en la balanza. Si ese ser vale la pena o no lo vale. Si a pesar de eso
¿Tiene las debidas cualidades para poder seguir construyendo algo? ¿O definitivamente no las tiene? Si no las tiene, chao, sale, se fue. Pero si realmente las tiene y lo que pasa es que está confundido, que lo otro sería es que eso es puede ser que el tipo es porque sea un perrito, un galgo, un gigolo coqueto que le gusta tener muchas al tiempo. Una cosa de esa no sirve, chao, se fue. Pero si es una persona que de pronto es que quiere primero como asegurarse, saber escoger lo mejor, pero quiere tener una seguridad, pero bueno, entonces se le evalúa, entonces se le confronta a esa persona si es válida, si es válido seguir con una relación así, de pronto tiene muchas virtudes, entonces vamos a dar la batalla. Se da la batalla para lograr ganarle y afianzar esa relación, crearle un compromiso con esa persona, ayudarle a que se decida, sea por ella o sea por los otros, pero que se decida y pronto. Es cuestión siempre de concentrarnos siempre en la solución, no en el problema. Por lo regular, la persona que dice, no, fui usada, fui utilizada, pobrecito yo, todas mis ilusiones se fueron al piso, ay, 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 ay. Y a sufrir se dijo, no se trata de sufrir, se trata de aprender en el sendero de la vida. Recuerde, no somos víctimas, somos guerreros felices. Y cada lección de vida que tengamos, métanselo en su mente, en su corazón y en su sexo. Cada lección aprendida tiene que acercarnos más a la felicidad cuando aprendemos a vivir con sabiduría. Cada lección de vida nos acerca más a la felicidad. Eso es lo que tenemos que formarnos como una debida obsesión. No esperen encontrar el amor perfecto en la existencia. No existe, eso es como el acero, titanio. Muéstrenme cuáles minas de acero hay. Pero eso no quiere decir que no se pueda construir ese acero titanio. Sí existe la materia prima, la viteria prima, y se puede extraer de ahí esa viteria para mezclada y procesada con otros ingredientes, se produce el acero. Y el acero titanio, que es un acero súper tenaz. De la misma manera, de la misma forma, es el amor. Es una flor exótica que permanentemente toca estarla regando, que tiene muchos bichos que la quieren matar. Entonces, uno simplemente pese si vale la alegría seguir en el esfuerzo o si no, suerte. Debí. Tomen la lección y grábense en su cabecita. Cuando sientan algún defraude amoroso, que si aprenden la lección bien, la siguiente pareja será muchísimo mejor. Pero tiene que formarse ese patrón, porque si alimenta a la víctima, la siguiente pareja va a repetir lo mismo del anterior. Por allí. Pero, ¿cuál eso? No terminaba. Entonces, esa es como la contesta Castilencef a la pregunta. Gratísima, su merced. Pero entonces me surge otra pregunta. Digamos ¿Cuál? que la persona sea un ser que no sé qué, de bien, sea un ser de bien. Entonces la pregunta es,
¿Es lícito tener esas listas? Lícito, pues que sea lícito, no. Desde luego que no. Ya, uno tiene que ser serio en la vida. Pero a veces, hay seres que aún en medio de la ilicitud, de lo ilícito, pueden ser rescatables. ¿Ya? Aún en medio de lo ilícito pueden ser rescatadas unas criaturas. Me viene a la mente una historia que les voy a contar. Me viene a la mente una historia que es como traída de los cabellos, pero que se las voy a explicar. Alguna vez, estas son misiones que solamente las hacen varones o seres. Claro que también hay evas que hacen algo similar, pero voy a contar esta, la versión masculina. Un varón con una altura magistral suficiente se le encomendó la misión de rescatar a una prostituta, porque era una gran eva, pero estaba perdida ya en el mundo de la prostitución. Él pasó en su carro y el ser le avisaron, dije, mire, es esa. Se le acercó otra de ellas, de esas muchachas que si quería servicio. Bueno, él dijo sí, pero quiero aquella. De todas formas, le dio ahí una propinita a esa muchacha para que le ayudara. Y la otra le dijo que le preguntó los precios y todo. Dijo, bueno, tanto, un ratico tanto, la noche tanto. Y él le dijo, bueno, yo quiero una semana entera. No, como 15 días enteros. Dijo, no, eso le vale un platal. Bueno, listo. Y él se la lleva. Se la lleva. Y ella esperando que, pues, para lo que contratan una prostituta. Pero él no. Él la contrató, la llevaba a comer, le compró ropa bonita. Él le trató como un hombre, como toda eva quiere que un caballero la trate. La llevaba para arriba y para adelante. La trató como una dama todo el tiempo. Y ella le preguntaba entonces por qué hacía eso él. Él decía, no se preocupe, tranquila. Y llegó el momento en que ella pues sintió como un remordimiento cuando iba terminando el tiempo. Y se retiró de él, no fue capaz de cobrarle. Pero cuando llegó a su casa, ella no pudo seguir en esa vida de prostituta. Ya su conciencia no le daba. Su conciencia no le daba. Se cambió de labor, quedó enamorada del hombre. Y el hombre después la buscó y la hizo su esposa. Entonces, esas son misiones especiales. Porque tal vez es un ser, esa señora en especial, no era cualquiera, a pesar de que estaba en ese mundo de prostitución. Para la divinidad era archivaliosa sacarla de ese mundo. Archivaliosa sacarla de ese mundo perdido para esto. Pero esas son misiones que no las hace cualquiera. Maestro, en el chat tenemos otras cositas.
Bien, sí. Bueno, por Bueno. aquí Bonia le dice, excelente día, venerable maestro. Virgio Dey le dice, buen día, maestro Don, feliz de oírle, vuestra sabiduría, siempre aprendiendo nuevas cosas. Ángelo le pregunta, maestro Don Dagón, buen día. ¿Cómo se encausan de forma positiva los hijos cuando con la pareja se ha caído en esa recurrencia de no haber tomado medidas desde el inicio de la relación, de haber tenido claro los patrones psicológicos de cada uno? Eso pregunta Ángelo. Esa pregunta se la respondo en la próxima clase. Bueno, Kevin sí dice, ¿cuál es la diferencia de una relación entre civios y antropogéneos? O antes de ser civios tiene que pasar algún proceso. Eso es lo que hay hasta ahorita, maestro. Adelante. Bien, vamos a la de civios y antropogéneos, así se la contesto. La de Ángelo la respondemos en la próxima clase. Ojalá estemos al tiempo, porque esa es muy amplia de contestar. Bastante amplia. Sí, maestro. En esta de la diferencia entre civios es que antropogéneos son amigos, son personas que son amigos. Ya, simplemente amigos. O sea, esa es otra cosa diferente. Ya, es una amistad, no más, que tiene propósito, otro tipo de propósitos diferentes. Antropogéneos, por ejemplo, aquí somos antropogéneos con Barrio Alcer y con la Mahatma Aule que está ahí. Somos antropogéneos en esta, y para poder hacer una labor de equipo que estamos haciendo. Pero el propósito es muy diferente. ¿Ya? Ahora sí, que ya para hacer uno pareja, pues además de es antropogéneo, porque tiene uno que tenerse la confianza suficiente, la confianza que uno tenga al otro, tiene que haber unos niveles de armonía. Es una base sobre la cual uno construye. Si no hay una armonía, tiene uno que tener unos niveles de amistad para sobre ella crear. Ahora, si bien algo, vuelvo y repito, uno empieza siendo amigos, simplemente conocidos, y empezamos a conocernos. Lo que pasa es que la gente primero tiene sexo, después pregunta con usted cómo es que se llama. Y no es así la vuelta, no es así. Uno primero tiene que conocerse, aprender a conocerse, establecer una amistad, una antropogeneidad, pues sí, primero conocernos en ese campo, y eso nos va dando la pauta hasta dónde llegamos. ¿Hasta dónde? Antes de meter las patas. ¿Ven? Esa es la contesta a eso. Bien. Bueno. ¿Cuál historia es la que termina esa historia? ¿De cuál se referirán? Bueno. Bien. Bueno. Por hoy dejamos acá. Bueno, esa pregunta antes de ser civios, ¿hay algún proceso? Lo que estoy diciendo. Primero conozcámonos para poder ser civios. Es que realmente la gente dice, no, esta es mi civia. ¿Cuándo la conocí? No, ayer tarde. ¿Cuál civio va a ser? Civio es que sí ve. Primero tengan ese intercambio, esa conexión. Conózcanse. Y ahí sí va uno a tomar la decisión